Muchas gracias a todos y todas por el espacio. Para mí es un espacio privilegiado porque realmente, em, pese que a parte de este proyecto lo he compartido y lo he publicado con colegas juristas, realmente no tanto con abogados y abogadas costarricenses. Entonces, poder tener la realimentación de ustedes y también, por supuesto, del equipo que me ha venido acompañando es muy importante. Am, Básicamente, les voy a comentar dos asuntos. En el 2020 se abrió un proyecto acompañado de este equipo, que hemos llamado el equipo de UCREA, sobre el uso de los derechos humanos por parte de los pueblos indígenas, particularmente personas líderes de la comunidad de Terra, del pueblo indígena de Terra, en relación con el proyecto hidroeléctrico El Diquís. Entonces, a partir de ese proyecto finalizado, es el proyecto que les estoy comentando el día de hoy. Eh, para aquellas personas que no me han escuchado exponer sobre el proyecto sobre el DIQIS, básicamente me enfoqué en el análisis de su juridificación eh, y sobre todo la forma en que la Sala Constitucional de Costa Rica abordó el conflicto. Me enfoqué tanto a qué llevó a la juridificación, qué llevó a estos líderes y lideresas Terra a llevar este asunto ante instancias judiciales nacionales e internacionales y qué efectos tuvo en relación con las demandas que ellos habían presentado. Um, Luego, si alguien desea, puedo referirme más a esta parte de del proyecto. A partir de eso hice algunas conclusiones, es decir, básicamente en relación con el DIQIS consideré que la Sala Constitucional realmente se quedó corta en relación con las demandas indígenas e incluso sostuvo posiciones que eran contrarias a las que sostuvieron organismos internacionales de derechos humanos en cuanto a la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas en este caso. Um, Consideré que parte de las razones por las cuales esto ocurrió así, que la sala constitucional, que todos sabemos que es una sala activista, que es una sala que de acuerdo con Bruce Wilson realizó una revolución de derechos en Costa Rica y de acuerdo con otros politólogos es una de las salas más independientes y más poderosas de América Latina. No obstante, se quedó corta en este caso del PHDX. Parte de esas razones yo considero que son estructurales y tienen que ver con el marco jurídico vigente. Entonces, parte del argumento es que en Costa Rica existe un régimen diferenciado de la propiedad, al cual ya se ha referido Alejandra. Van a ver que hay muchas conexiones entre el trabajo de los diferentes miembros del equipo. En mi caso, particularmente entre mi trabajo, el de doña Cinia, el de Denia, don Marcos y el de Alejandra. En Costa Rica existe entonces un régimen diferenciado de la propiedad para los pueblos indígenas, que se creó porque ellos son indígenas, ¿no? Brenna Bandar llamaría esto un régimen racial de la propiedad, porque tiene que ver también con la regulación y el control de poblaciones específicas, de grupos racializados. Y hay algo que me aventuro a decir aquí, que es que la reserva indígena no es equivalente al territorio indígena. Es decir, la definición de territorio que da el convenio 169 de la OIT, me estoy refiriendo al marco jurídico, no tanto a la forma en que las personas indígenas definen su propio territorio, sino al marco jurídico y la forma en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de territorio es distinto al de la reserva, siendo que el de la reserva se queda corto en relación con el de territorio. Tanto así que la OIT justamente se refiere a las reservas indígenas en Costa Rica como los territorios legalmente reconocidos, ¿no? Para decir que también puede ser que haya más. Otra afirmación es que la reserva indígena no es en el caso costarricense un reconocimiento de la autodeterminación indígena, sino en términos de Brenna Bandar, una afirmación de la soberanía del Estado. Entonces, de ahí parto entonces para el proyecto que estoy planteando. Me interesa entender ahora la comprensión de la normativa que rige la propiedad indígena, pero enfatizando su interpretación y aplicación por parte de tribunales.
Hice un análisis previo de la normativa jurídica vigente en relación con la regulación de la propiedad indígena, y ahora Alejandra, por dicha, se está abocando a historizar más este punto. Yo me estoy enfocando ahora en cómo los tribunales judiciales la interpretan y la aplican en casos concretos, particularmente tribunales agrarios, contencioso administrativos por el momento. Y la premisa detrás de este interés es que el discurso judicial puede ser un espacio que puede abrir o que puede cerrar espacios para el reconocimiento de la diferencia, para el reconocimiento de reivindicaciones por parte de ciertos grupos, particularmente indígenas en este caso. Entonces es sumamente importante comprender cómo esa ley indígena, por ejemplo, cómo ese convenio 169 están siendo entendidos y cómo están siendo aplicados. Hay una pregunta de fondo y por eso también este proyecto eventualmente se va a vincular a un nuevo programa de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, al cual he estado afiliada, un programa sobre racismo institucional, discriminación estructural. O sea, hay una pregunta de fondo que se basa mucho en las inquietudes que han manifestado los líderes y lideresas indígenas sobre cómo ellos encuentran en el Poder Judicial una barrera para sus reivindicaciones, sobre todo en relación con las tierras. Entonces, la pregunta de fondo es si hay o no discriminación estructural en el Poder Judicial, discriminación que el Estado costarricense ya ha admitido ante instancias internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Las otras preguntas son preguntas muy básicas, muy descriptivas, pero que me van a dar la oportunidad de análisis, ¿verdad? Es cómo se conceptualiza, cómo conceptualizan nuestros jueces y juezas, magistrados, la propiedad indígena, y si se aplica o no la normativa nacional e internacional relativa a esta materia. Entonces, yo manejo, digamos, dos hipótesis de trabajo. La primera, ¿verdad? Y esto pues luego tendré la oportunidad de conversar con Alejandra conforme ella avance en su trabajo, es que realmente incluso ahora hay cierta concepción de la reserva indígena como un terreno baldío. Los terrenos baldíos son, desde hace bastante tiempo, son propiedad del Estado, son terrenos que no están titulados, y además, digamos, en la tradición más de derecho civil, son terrenos que se consideran que no son cultivados, que no están desarrollados, que es necesario cultivarlos, desarrollarlos mediante el trabajo de un ser humano, ¿verdad? Eso tiene que ver con John Locke y estas formas de posesión de la propiedad. Luego, el otro punto de partida es que es importante para este proyecto, digamos un poco la contribución, es que el sistema de reservas indígenas de Costa Rica, ese marco legal del que nos estaba hablando Alejandra, es parte del problema de los conflictos actuales de tierras en la zona sur. Es decir, no solo la no implementación del marco legal y del marco de derechos humanos es el problema, sino justamente ese marco legal existente. Creo que eso tampoco es gran novedad, ¿verdad? Durante muchísimos años los movimientos indígenas lucharon para que se aprobara una nueva ley en este sentido, y sabemos que esa ley fue archivada hace un par de años. Otra, digamos, hipótesis que estoy explorando es que esta baja juridificación del marco multiculturalista, la ley del convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tiene que ver con este tema de discriminación estructural. ¿Esto qué implica? Bueno, la posibilidad de que haya una continuación de la concepción de la nación costarricense como blanca, que es un tema que han tratado varios historiadores e historiadoras costarricenses, sobre todo para el siglo XIX, y los grupos racializados como marginales, minoritarios y periféricos a la comunidad política. Hay otro gran punto, y es que podría ser que continúe en el Poder Judicial y otros espacios institucionales la visión de las personas indígenas como objetos de política pública y no como sujetos de derechos. Entonces,
por más que haya una buena intención, ¿verdad? Por parte de diferentes operadores del derecho y funcionarios y funcionarias públicas, sí está esta idea de objeto de política pública, esta perspectiva proteccionista de la que nos hablaba Alejandra. Eso riñe, incluso riñe, diría yo, con una perspectiva o paradigma multiculturalista de la territorialidad y de los derechos de los pueblos indígenas. Y también, más allá incluso de esta perspectiva, digamos, proteccionista, integracionista, está la idea que se refleja en las actas legislativas de esa ley indígena que nos comentaba Alejandra, de la visión de los indígenas como incapaces de tener título de propiedad y de decidir sobre su propio desarrollo. Y si eso también está un poco ahí, ¿verdad? A la hora de discutir el tema de la propiedad indígena actualmente. Entonces, con ayuda de Víctor Cano Roblero, que es un estudiante de maestría en ciencia política, hemos ido seleccionando sentencias de tribunales agrarios y contenciosos administrativos y también de sala primera en las mismas materias, mediante nexus poder judicial. Obviamente, bueno, estamos conscientes de las limitaciones de este instrumento a partir de conversaciones que hemos tenido con personas investigadoras del Estado de la Justicia y de personas del Centro de Información Jurisprudencial, que realmente no todas las sentencias que produce el Poder Judicial están en nexus. Y por supuesto también solo están las de segunda y tercera instancia, no lo que producen los juzgados, que es un poco más difícil de conseguir. Pero nos hemos centrado en lo que llaman en el Centro de Información Jurisprudencial las sentencias madre, o aquellas que se considera que sientan precedentes importantes, y así es como también se comparte esa información a los jueces y a los abogados litigantes. El periodo de estudio es de 1992, momento en el que a veces se dice 92-93, pero que se ratifica el convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Costa Rica a 2021. Y el énfasis ha sido en la zona Pacífico Sur, ¿verdad? Que son 6 reservas o territorios indígenas. Yo digo reservas no para desmerecer el hecho de que sean territorios indígenas y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, sino para enfatizar ese punto que así es como lo trata la ley, así es muchas de las veces como los tribunales judiciales y las instituciones se refieren a los territorios y que los territorios y las reservas no son términos equiparables. Y también nos hemos expandido a lo que he llamado antojadizamente la zona Caribe, porque la Universidad de Costa Rica tiene un interés en también conocer los conflictos que se están dando entre comunidades afrocostarricenses y comunidades indígenas en la zona Caribe. Así que hemos ido recopilando también sentencias en ese sentido, en esa zona. Bueno, de esto no me voy a referir. Digamos, en el doctorado y en trabajos previos, lo que he ubicado, digamos, es que el discurso judicial puede estar permeado de ciertas representaciones sobre lo que es indígena, ¿no? Y esas representaciones luego se van a volver puntos de referencia para que las personas indígenas y las comunidades puedan acceder a derechos colectivos. Entonces hay ideas predeterminadas sobre qué es indígena, qué es la cultura indígena, cuáles son las instituciones indígenas, y a partir de eso entonces los pueblos indígenas tienen que demostrar o no, ¿verdad?, que están acordes con estos parámetros, con estos requisitos. Sí, algunos tal vez, bueno, aquí nada más es para, ya los colegas, por supuesto, los compañeros del proyecto saben muy bien a qué territorios me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero estos son un poco los espacios en los que hemos delimitado la búsqueda de sentencias, ¿verdad? Estas 6 reservas o territorios en el Pacífico Sur y también en el área del Caribe, Quecoldi, Taini, Telire y Talamanca-Cabécar. Algunos hallazgos preliminares, y con esto me gustaría terminar, ya luego tal vez si hay más preguntas podemos abordarlo ahí, es que hay ciertamente un uso indistinto de las palabras reservas y territorios en el discurso judicial de tribunales y de magistrados. Estos son hallazgos, ¿verdad?, preliminares, luego me va a implicar una revisión mucho más profunda y sistemática de las sentencias, pero lo que hemos visto hasta ahora
Víctor Cano y yo, es un uso superficial del discurso del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los tribunales, y muchas veces este discurso no es, o derecho internacional no va a incidir, digamos, en la decisión final. Sí hay, no obstante, ¿verdad?, un reconocimiento de la reserva indígena como tal, es decir, la ley indígena, este marco legal nacional sí, sí se observa, sí hay conciencia sobre eso. Es interesante también cómo la propiedad indígena se define como propiedad agraria y se trata como propiedad agraria. Y esto lleva también a que temas de derechos colectivos se resuelvan en la instancia agraria, que no es algo eh, que necesariamente tenga que ser así, ¿verdad? En otros países, al ser temas de tierras y territorios, un tema de derechos colectivos, lo resuelve la instancia constitucional, el Tribunal Constitucional. Pero en el caso de Costa Rica, conflictos entre personas indígenas o entre particulares en general, la Sala Constitucional ha tendido a dejarle eso a los tribunales ordinarios, y por consiguiente podría aventurarme a decir que la instancia agraria se refiere a asuntos de constitucionalidad inclusive. También nos ha sorprendido ver que se maneja aquí el tema de pluralismo jurídico, es decir, yo pensé que me iba a encontrar como más eh, con discusiones sobre qué es tierra indígena, qué es territorio indígena, pero también muchas de las discusiones tienen que ver con quién resuelve estos conflictos de tierras y quién resuelve quién es indígena y quién no, ¿verdad? Hay un reconocimiento por parte de los tribunales nacionales de algunas instituciones comunitarias, y también ahí se hace eco de la sala de que la ADI, ¿verdad?, la Asociación de Desarrollo Indígena, es, digamos, la representante de las reservas indígenas, de las comunidades indígenas, eh, y por consiguiente está muy involucrada en estos conflictos que llegan a la instancia judicial. Hay también una gran complejidad en la situación de los poseedores no indígenas, que eso es como algo que me gustaría mucho luego discutir con el grupo, eh, que realmente valdría la pena en algún momento profundizar, porque hasta el momento ha primado el criterio de la temporalidad. Los poseedores de buena fe son solo aquellas personas que no fueron expropiadas, que tenían terrenos ahí con título de propiedad de previo a la aprobación de la ley indígena. No obstante, como colegas abogados y abogadas sabrán, ¿verdad?, eso ahora está un poco más en discusión, y el hecho de que el Estado no anote como reservas en el registro público de la propiedad a ciertos lotes da lugar a que se pueda pensar que también haya compradores de buena fe que realmente no sabían que esas propiedades eran parte de una reserva indígena. Entonces, esa es una discusión que está ahora en tribunales contenciosos administrativos y que también ha llegado a la sala constitucional. Entonces, esto para decir que estos usurpadores, si se quiere, tienen un perfil variado, ¿verdad? Que valdría la pena tomar en cuenta. Bueno, el tema de quién decide sobre la indigeneidad pareciera repartirse entre la ADI, el nuevo reconocimiento de lo que se ha llamado consejos de mayores por parte de la Sala Constitucional, y otras instituciones propias. Luego, bueno, no me voy a expandir sobre esto porque el proyecto no se refiere a esto, y con esto termino. Sí es interesante la situación del conflicto en la reserva de Quecoldi en relación con las personas afrocostarricenses, y la discusión que se dio en ese sentido cuando se modificaron los límites de la reserva vía decreto y sin consulta previa, y entender un poco las circunstancias alrededor de esto, y cómo hay toda una discusión acerca de si de estas personas, de estas comunidades en Quecoldi, han usado no tradicionalmente la zona costera. Y con esto termino. Gracias.